Y bueno, voy a darle la bienvenida el día de hoy al doctor José María Jiménez Ávila, que nos va a dar una plática, una ponencia respecto a la investigación clínica que debemos de realizar como cirujanos de columna e invitarlos, obviamente, a que participen durante todo este proyecto a realizar un estudio de investigación. Obviamente contarán con nuestra ayuda, tanto del doctor José María Jiménez como de mi parte, para que podamos llevar a cabo esto, que puedan ustedes hacer uso de la plataforma de AMSICO para publicaciones y que con esto puedan lograr también pues llegar a ser del parte de la sociedad de AMSICO al término de este curso. Bienvenidos, doctor José, muchísimas gracias por su participación, gracias por la ponencia que nos va a ofrecer y bueno, lo dejo para que inicie. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora Diana. Bueno, pues agradecer particularmente a nuestro presidente, el doctor Antonio Canales, por este excelente proyecto, lo cual viene a fortalecer la parte académica en nuestra sociedad y en todos nuestros miembros, y bueno, los que forman parte de esta idea, como el doctor Pérez. Y bueno, vamos a hablar voy a tratar de ser muy objetivo en relación a los detalles que vamos a hablar en relación a la investigación. Y bueno, estos van a ser los objetivos que vamos a contemplar, que incluso va a formar parte de esas actividades que ustedes van a realizar durante el tiempo que dure esta academia. Lo primero, bueno, pues antes de empezar cualquier investigación, lo que debemos de saber es saber elegir una línea y un tema de investigación. Y para ello, bueno, la idea es que aprendamos a formular una pregunta de investigación. Vamos a utilizar un método que se llama PICOT. Existen muchos, pero bueno, este es el que más se utiliza. Vamos a ver algunos aspectos de metodología muy sencillos para cada investigación. Y bueno, también vamos a hablar de cuál es el mejor, o más bien cuáles son los tipos de publicaciones con las que ustedes pueden desarrollar su trabajo de investigación y bueno, el tipo de revistas y conocer un poquito el proceso de la publicación. Y bueno, vamos a tomar como ejemplo la revista de AMSICO. Y bueno, primero quisiera generar un poquito de sensibilidad en relación a lo que es hacer investigación. Y bueno, en ciencia se habla de que el reconocimiento se concede al hombre que convence al mundo, no a aquel a quien se le ocurre la idea. Es una idea que marca el doctor William Osler, que el cual se le conoce como el padre de la medicina moderna. Pero bueno, yo lo que sí creo es que el mérito no es de quien hace el descubrimiento, realmente es de quien lo escribe y convence al mundo. Y bueno, realmente creo yo que cuando va uno avanzando en todo este proceso de enseñanza, llegamos a obtener mucha experiencia y muchas de ellas a veces, pues por tiempo, por trabajo o porque a veces no tenemos el conocimiento, pues no lo publicamos. Y bueno, me agrada mucho este dibujo en el que pues prácticamente se reconoce perfectamente cuál fue el artista que no pudo legar o no pudo enseñar lo que él sabía, ¿no? Entonces aquí de lo que se trata es que aprendamos a poder mostrar todo lo que hacemos, que sabemos que lo hacemos y lo hacemos muy bien. Y bueno, otro punto importante que quiero retomar, la investigación también tiene mucho que ver con la categorización que a veces uno tiene de los cirujanos. De hecho, si yo formulara esta pregunta al auditorio de quiénes son los mejores cirujanos de columna del mundo, les puedo asegurar que estos dos personajes fueron los dos primeros que se les vinieron a la mente. Y bueno, les preguntaría también, bueno, ¿los han visto operar? ¿Los conocen? Y les puedo asegurar que más de alguno de nosotros no los conocemos, pero sabemos que son de los mejores cirujanos de columna. De hecho, el doctor Alexander Bacaro fue considerado en el 2019 el mejor cirujano de columna. ¿Y cuál fue el motivo? Porque es la persona que más aportaciones han hecho al conocimiento de la columna. Tenemos muchas clasificaciones de él y bueno, ahí es donde estriba la importancia que tiene la investigación. Por eso, cada experiencia, cada procedimiento, cada evolución, incluso cada momento en la vida profesional puede ser motivo de publicación. Actualmente estamos llegando a lo que se conoce como la cultura de la cita y bueno, existe ya un término en el que una vez que publicamos realmente termina siendo lo que citas.
Y bueno, ¿por qué publicar? Lo primero, bueno, pues porque nos permite compartir con la comunidad científica toda la información que vamos obteniendo, toda esa experiencia que hay que convertirla en evidencia, que va agregando conocimiento y comprensión en un determinado campo de la ciencia. Algo también muy importante es que nos hace personas más informadas. A veces ni siquiera hemos empezado el trabajo de investigación y ya tenemos un beneficio. ¿Por qué? Porque nos hacemos expertos en el tema. Lógicamente, al lograr la publicación del artículo, aumenta su autoestima y, bueno, obtiene satisfacción personal de todo esto que se hace. Los médicos que investigan tienen un mejor desempeño, eso está plenamente comprobado. Y bueno, las revistas científicas son el reflejo de ese funcionamiento en las instituciones investigadoras. Actualmente, bueno, nuestra sociedad cuenta ya con una revista propia, lo cual le da otro valor totalmente diferente cuando se hace referencia a otras instituciones a nivel internacional. Esto también se considera como un signo de salud científica en un país o región, pero lo más importante, como se los había mencionado hace un momento, nos permite legar lo que el tiempo y la experiencia nos ha dejado, tratar de convertir esa experiencia en evidencia. Pero bueno, toda investigación inicia con la formulación de una pregunta y bueno, pues esa pregunta debe de tener ciertos elementos de acuerdo a lo que uno necesita y hay que tener un conocimiento del diseño, de la validez y de algunos datos que son de gran relevancia. Y bueno, cuando ustedes piensan en investigación, lo primero que les tiene que venir a la mente es este concepto, que es lo que se denomina congruencia metodológica. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes vayan a hacer una investigación, ese título que en algún momento se transformó de esa pregunta debe de ir acorde con los objetivos y con el diseño metodológico. Y para ello, bueno, pues les voy a dar este ejemplo que para mí me suena muy claro. Por ejemplo, yo si a esta diapositiva le pongo el nombre de Cacería del Venado Cola Blanca, pues bueno, vemos que el título va muy acorde con el objetivo y con el método que se utilizó. Pero si yo a esta fotografía le pongo el título de la cacería del jabalí dentado, vemos que tenemos al jabalí como objetivo, pero el método como que de repente estaría podríamos dudar mucho de que haya sido el instrumento con el cual pudo tener esta pieza, ¿no? Cuando tenemos un conocimiento de metodología y cuando tenemos este concepto de congruencia metodológica, somos capaces de leer artículos y muchas de las veces podemos encontrar que hay basura que incluso ni siquiera tiene una correspondencia en cuanto a la metodología. Entonces, esta parte es fundamental para que ustedes, primero que nada, antes de comenzar un trabajo, tengan siempre en mente esa metodología que van a realizar. Y para ello, bueno, pues uno de los objetivos fundamentales es que ustedes hagan un trabajo de investigación. De hecho, va a ser parte de esta primera tarea que ustedes van a realizar y es que su pregunta de investigación, lo primero que tienen que realizar es utilizar esta fórmula. Es muy sencilla, simplemente en la pregunta de investigación debe de incluir estos 5 elementos, que estos 5 los reduzco a 4, que es que debe de incluir a los pacientes, la intervención, que básicamente es la propuesta que yo quiero hacer, con qué lo comparo y cuáles van a ser los outcomes o los resultados. Por ejemplo, si yo formulara una pregunta que dice, el uso de la cirugía endoscópica en pacientes sintomáticos y refractarios con hernia de disco lumbar presentan mejor resultado en el dolor lumbar que la cirugía convencional superostial. Para yo considerar que una pregunta está bien formulada, lo primero que debo de tener es que, o más bien lo primero que tienen que fijarse es que su pregunta contenga estos 4 elementos que acabamos de mencionar. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que ser muy específico. Voy a estudiar pacientes con hernia de disco lumbar y puedo ser tan específico como yo quiera. Puedo poner pacientes femeninas de 20 a 30 años, ¿sí? Cirugía endoscópica, bueno, pues es lo que yo estoy proponiendo, con qué lo comparo y cuáles son los outcomes. ¿Por qué es importante que lo hagan de esta manera? Porque esto, cuando ustedes lo empiezan ya a ordenar, esto se convierte en lo que ustedes conocen como las famosas keywords o palabras clave, que son las palabras con las que ustedes van a empezar a hacer la búsqueda para poder hacer su estado del arte o su revisión bibliográfica, ¿sí? Es lo que se denomina las famosas keywords. Pero a veces las palabras clave con las que yo estoy utilizando
no son las que más frecuentemente se utilizan. Y para ello, bueno, se puede utilizar una herramienta que tiene PubMed, por ejemplo, que es el famoso Medical Subject Headings, o incluso el Thesaurus, que no es otra cosa más que sinónimos. Entonces, lo que yo quiero es que buscar esas palabras. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo vaya a publicar, ¿qué es lo que quiero? Pues que me encuentren. Y si yo utilizo una palabra que es la palabra más apropiada, pues lógicamente me van a encontrar más fácil, y es muy probable que utilicen mi artículo e incluso que me citen, ¿no? Entonces, parte de esta tarea que les tenemos encomendada para esta primera etapa es que ustedes elaboren una pregunta de investigación. De hecho, este formato ustedes lo van a trabajar, va a ser su primera tarea, por ahí se los van a mandar a su correo, ¿sí? En el que van a hacer ese ejercicio de cuáles son esas posibilidades que ustedes van a agregar, y al final ustedes van a poner su pregunta de investigación con este lineamiento, que como les digo, será la primera tarea, y como parte de la asistencia que ustedes van a realizar, esta deberá ser entregada antes del lunes 14 de octubre a las 23:59, y esto hay que enviarlo al correo para empezar a identificar o que ustedes empiecen a hacer su trabajo de investigación. Entonces, punto número 1, tratar de buscar a qué línea se quieren enfocar. Punto número 2, formular ya su pregunta de investigación. Y bueno, les voy a mostrar un poquito de metodología muy sencillo para que ustedes vean qué tipo de trabajo quieren ustedes realizar. Los tipos de trabajo, ustedes van a encontrar que hay una gran cantidad de clasificaciones, pero esta es la más sencilla. Los estudios de tipo descriptivo, que como resultado o lo que tú vas a obtener va a ser que únicamente sirve para formular, o más bien para formular hipótesis. No podemos establecer si un trabajo, digo, perdón, si una técnica quirúrgica es mejor que otra. El reporte de caso, digo, es muy sencillo, no me voy a entretener mucho en ello. Tengo más de 2 o 3, lo hago serie de casos, lo tengo, todo lo que son los pacientes de mi hospital o de mi estado, lo convierto en un estudio de tipo transversal. Esos son estudios de tipo descriptivos. Los que son un poquito más complejos son los de casos y controles. Lógicamente, cada uno de ellos va elevando su grado de complejidad, y lógicamente va teniendo un mayor nivel de evidencia, ¿sí? Y tenemos, bueno, que el primero de los trabajos analíticos, que es cuando tú comparas ya 2 o más procedimientos o medicamentos o lo que ustedes quieran hacer. El primero con el que vamos a ver es el de casos y controles. Ese estudio va regularmente del efecto a los factores de riesgo. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Que el paciente debe de tener la enfermedad, y yo me voy a ir hacia conocer sus factores de riesgo. O sea, va del efecto hacia los factores de riesgo, o sea, es retrospectivo 100%. Y bueno, tenemos el estudio de cohortes, que es totalmente a la inversa, que es un estudio que va de conocer los factores de riesgo hacia el efecto. Y bueno, tenemos los cuasi experimentales, ensayos clínicos, que básicamente son trabajos ya más manipulables. De los de cohortes para abajo son estudios de tipo observacionales, y bueno, son muy parecidos si ustedes se fijan al de cohortes, con la única diferencia que son manipulables, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre el ensayo clínico y el cuasi experimental? Pues lo que hace fuerte un trabajo de investigación es la famosa aleatorización. Si ustedes conocen y tienen en mente este ordenamiento metodológico, realmente no les va a ser muy difícil entenderlo. De hecho, les voy a mostrar, realmente la investigación tiene cuestionamientos de sentido común. Por ejemplo, si yo lo que quiero hacer es empezar a hacer experimentos con hielo y ver únicamente lo que está pasando sin manipular, pues se convierte en un trabajo de tipo observacional. Si yo quiero conocer, por ejemplo, voy a tirar una piedra de un hielo y quiero comparar por qué flota, bueno, lo hago ya de tipo experimental. Para ello, bueno, si es un solo grupo, es descriptivo. Si son dos, lo haga analítico. Y bueno, partiendo con esto que acabo de mencionar, si a alguno de ellos le pongo un poquito de vodka y les tapo los ojos y trato de que ustedes identifiquen, pues lo convierto en un estudio doble ciego. Si el trabajo lo voy a hacer hacia adelante, por ejemplo, quiero ver cuánto tarda el hielo en desaparecer, digo, en derretirse, es un estudio de tipo de prospectivo. Si lo que quiero ver es cuánto tardó en derretirse, lo hago de tipo retrospectivo.
Si lo hago como si fuera un video que estoy haciendo varias secuencias, lo hago longitudinal. Si es una fotografía nada más, lo hago de tipo transversal. Y bueno, y ya un poquito en broma, dice, ahora realice metaanálisis con todos estos experimentos hechos con hielo y agua en el mundo, pues se transforma en la base de datos de Cochrane, presenta sus experimentos con hielo en un congreso, pues se convierte en su trabajo libre. Publicar sus experimentos con hielo en una revista de renombre se convierte en evidencia. Y bueno, impresionado por los resultados del hielo en el agua, pones hielo en un vaso de vodka, un chorrito de jugo de lima y un poco de azúcar. A eso es lo que le llamamos medicina basada en evidencia. Entonces, como si se fijan, realmente es enfocarlo y hacerlo de un sentido común. Cada uno de esos trabajos que mencionamos en la primera, en la diapositiva anterior, tiene que ver con eso que ustedes conocen como los niveles de evidencia, ¿sí? Por ejemplo, mi experiencia o incluso los estudios de tipo descriptivos, como la serie de casos, pues estamos hablando que tienen un nivel de evidencia 4. Esos trabajos regularmente a veces pues cuesta un poquito de trabajo que se publiquen, por eso hay que tratar de aumentar el nivel de evidencia y bueno, llegar al top o a lo que todo mundo quiere hacer, que son los ensayos clínicos o actualmente lo que se conoce como los metaanálisis o las revisiones sistemáticas, ¿no? Y bueno, también es importante que, aunque ustedes no hagan investigación, pues también aprendan a ser críticos con lo que están leyendo, por con lo que les comento. Llega a haber términos, o más bien investigaciones como que no les ajusta la metodología y es donde nos damos cuenta que los artículos no son congruentes. Entonces, estas imágenes hay que tenerlas muy, muy presentes. Y bueno, una vez que ya desarrollamos nuestro trabajo de investigación, hay que tratar de identificar que también las publicaciones se clasifican dependiendo de dónde voy a obtener la información. Si la obtengo de pacientes, pues la voy a considerar como una publicación de tipo primaria, como son desde los reportes de caso hasta los artículos originales, que es lo que más frecuentemente se maneja en las publicaciones, pero bueno, existen algunas otras como son las secundarias y actualmente las revisiones sistemáticas están haciendo mucho. Y lo que son las terciarias, que están dadas por opiniones de los expertos o incluso cartas que a veces no tienen un sustento o una base científica al 100%. Y bueno, también es importante que ustedes sepan que existen diferentes tipos de revistas en donde ustedes van a publicar. Digamos que la clasificación está basada en base al objetivo que pretende, ¿no? Tenemos que hay de repente boletines que tienen por objetivo simplemente mostrar la información. Esas son revistas que regularmente no tienen un comité que revisa, lógicamente no están indexadas y no tienen factor de impacto. Pero bueno, las revistas actualmente pues tienen un índice en la cual se encuentran ya en un buscador donde tienen ya ciertos lineamientos. Si bien hay una revisión por pares, pues no tienen factor de impacto. Pero bueno, las grandes revistas que ustedes ya conocen son aquellas revistas que están contenidas en el JCR o en el Journal Citation Report, donde son revistas que incluso son revistas mucho más al menos son más selectivas en cuanto a los tipos de trabajos que se van a realizar, ¿no? Entonces, es importante que ustedes lo sepan. Y bueno, existen algunas revistas que actualmente están circulando, que son las llamadas revistas depredadoras. Cuando ustedes hacen su primer trabajo y se registran con el ORCID o que registraron su trabajo, casi de manera inmediata hay algunas revistas que los van a captar y les van a decir, ¿sabes qué? Tu trabajo es muy bueno, aquí está la revista. Realmente son revistas que sí tienen difusión, pero realmente pues no tienen un impacto importante, ¿no? Entonces es importante que ustedes también lo conozcan. Y bueno, dentro de este contexto es importante mencionarles que nuestra revista, la de cirugía de columna, actualmente ya va a cumplir ya 2 años en circulación, que es un espacio en el que ustedes tienen. La gran ventaja es que esta revista, bueno, pues ya está indexada, al menos en los índices que estamos, que es el Latindex y el Redalig. Estamos en espera de que nos hagan la evaluación de la revista para que ingrese a eCielo. Yo espero que el siguiente año poderles dar la buena noticia. Pero bueno, las revistas tardan tiempo en que puedan llegar a ese nivel que es el Journal Citation Report. Pero bueno, creo que nuestra revista
realmente está teniendo una gran aceptación porque, bueno, ya tenemos artículos publicados de manera internacional. Ese es el proceso con el que ustedes van a participar para publicar. Regularmente ustedes como autores van a enviar su manuscrito con unas cartas que vienen ahí en la plataforma. Ahí hay que revisar las instrucciones del autor y bueno, existe una comisión de edición que es la que revisa qué faltas de ortografía, que tenga esa congruencia metodológica y bueno, si existe algún dato se regresa y si no, bueno, pues ya se envía al comité editorial o bien al comité científico o algunos revisores externos con el fin de que se haga la aceptación. De hecho, tenemos nuestras instrucciones para autores, que valdría la pena que ustedes la revisaran con las cartas tanto de cesión de derechos y responsabilidades éticas. Y bueno, nuestra plataforma donde ustedes van a tener que hacer el ingreso es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es ingresar como autores. Se les solicita algunos datos muy básicos, donde ustedes hacen su perfil, anotan alguna contraseña y bueno, si alguno de ustedes ya se siente un poco más con más conocimiento y está interesado en formar parte de los revisores, nada más me lo hace saber de manera personal y yo cambio el estatus inicial de autor a revisor y con todo gusto nos gustaría que ustedes también formaran parte de este proyecto. La revista, bueno, pues esta es la página donde se encuentra. Esta es la liga donde ustedes pueden ingresar a la revista con el código QR y bueno, así es como les va a aparecer. De hecho, va a aparecer los tipos de publicaciones con las cuales ustedes pueden ingresar. Realmente es muy sencillo, nada más es copiar y pegar y colocar en dónde es donde va ubicado para que esto, bueno, posteriormente sea enviado y asignado un folio hacia los revisores y que, bueno, pues a vuelta de correo, esto hay que estar vigilando su correo electrónico. Aquí nos está diciendo que todavía no se ha iniciado y bueno, posteriormente nos envían el trabajo de investigación y esto es lo que se manda ya a la editorial para que se haga el formato, que es lo que ustedes conocen como la prueba fina, ¿no? Actualmente, bueno, la revista ya tiene su DOI y aparece precisamente en la Tindex. Estamos próximos, como bien se los comento, para iniciar en otros índices que tienen un poquito de valor. Y bueno, ya a manera de conclusión, ¿qué es la recomendación que les queremos dejar? Pues lo primero es dedicar tiempo en la elaboración de la pregunta de investigación. Utilizar el método PICOT, ya vieron exactamente la razón por qué, eso les permite sacar sus palabras clave, hay que convertirlas en las palabras que se encuentran en el mesh, porque así es como más se encuentran, ¿sí? La otra, hay que valorar la factibilidad del estudio basado en su tipo de metodología y tiempo de realización. Por ejemplo, yo trabajo en un hospital público también y de repente pues el hecho de utilizar los recursos, pues a veces hay que tener mucho cuidado si se puede realizar, ¿no? O bien, si queremos hacerlo y contamos con el apoyo, pues adelante, ¿no? Y hay que valorar la temática y el factor de impacto de la revista al momento de enviar la publicación, más que nada para darnos cuenta hacia dónde queremos dirigirla. Y bueno, les sugiero que se revisen todas las guías de autores y adecuarse en lo máximo de lo posible a lo que sería lo que está pidiendo la revista. Y bueno, el último mensaje, voy a adecuarme al tiempo, pues lo importante es que muchos de nosotros tenemos fotografías, tenemos información en la computadora. Mi recomendación es que no se llenen de datos, llénate de ideas y lo más importante de esto es que las compartan y las publican porque como bien se los comenté, al final, pues eres lo que citas. Y bueno, con esto estoy finalizando mi presentación y bueno, creo que tenemos oportunidad de poder dialogar y si existen algunas preguntas en relación al tema, pues estamos puestos para contestarlas. Doctora Diana, le dejo la voz. Gracias, doctor José. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos, acerca del tema? Doctor Javier Omar Valdés, está prendido su micrófono. ¿Gusta hacer alguna pregunta? Parece que se le prendió. ¿Alguien tiene? Bueno,
Bueno, algo muy importante como a manera de resumen, mientras piensan un poquito, la recomendación ahorita la más importante de todas es de que ustedes estén pensando cuál es el área que ustedes quieren manejar. Por ejemplo, en columna tenemos, por un lado, la parte traumática, tenemos la parte degenerativa, o bien el espacio donde viene lo que es todo lo que es el síndrome de destrucción vertebral, como son los tumores, la parte metabólica o la parte infecciosa, o la parte de las deformidades. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer, tratar de identificar cuál es la línea con la que yo quiero trabajar. Y de esa línea hay que formularse esa pregunta. De hecho, ese es el objetivo fundamental. Ahora, otra cosa, no quieran hacer la pregunta de primera instancia, ¿eh? O sea, hagan la pregunta, vuélvanla a hacer. Y algo que funciona bastante bien es que ustedes de repente se la compartan a sus pares, a sus compañeros. Esto con el objeto de que les puedan dar ideas o si realmente se entiende o no se entiende como ustedes la están realizando. Lo más importante de todo es que mi sugerencia es que no empiecen su trabajo de investigación hasta que no tengan una pregunta de investigación que realmente les convenza. ¿Por qué razón? Porque eso les va a permitir que cuando ustedes vayan a hacer la búsqueda, ya sea en los buscadores que ustedes ya conocen, el más que se utiliza es PubMed, pero bueno, pues existen otros que serían motivo de otra charla, como es Ovid, como es Jane, como es Cochrane, eh, utilizan las palabras clave. A veces ha pasado que dice, no es que no encuentro nada, lo que pasa es que a veces la palabra con la que uno la está buscando no es la palabra más frecuente que tenemos con la que se hace la búsqueda. Vi por aquí una preguntita en el chat que dice que tiene una duda que si para el lunes tienen que mandar la pregunta de investigación. Es verdad. De hecho, el formato que vimos aquí en la presentación se le va a hacer llegar para que ustedes hagan este ejercicio y deben de enviar su pregunta. Y lo primero es que ustedes se formulen, pero debe de contener estos 4 elementos. La P, que es la población o los pacientes, la I, que es la intervención, que básicamente es lo que yo estoy proponiendo. En el caso que yo ponía mi pregunta era la cirugía endoscópica. ¿Con qué lo comparo? Que en este caso era con la cirugía convencional y estaría evaluando a los pacientes que tienen más bien su mejoría de dolor, los pacientes de hernia lumbar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Oscar Adrián, contesté la pregunta, ¿verdad? Sí, Doc, muchas gracias. Ok. Bien, el doctor Eduardo Reina pregunta, bueno, ya por ahí ya les contestaron cuál es el dónde tienen que mandarlo, por ahí se los están enviando. Y bueno, no sé si existiera alguna duda en relación a este primer tema, porque nos interesa mucho que al final ustedes desarrollen un trabajo de investigación y la otra es que cualquier duda que ustedes tengan y en algún momento quisieran tener algo de una manera más personalizada, me voy a tomar la libertad de anotarles por aquí mi correo electrónico para que con gusto me lo pueden mandar también sin ningún problema para que puedan hacer su trabajo y que no haya ninguna duda en ese sentido, ¿sí? Buenas noches, yo tengo una duda. Sí. Eh, si quiero hacer un reporte de un caso, ¿cómo puedo evaluar la pregunta? ¿O cómo puedo formular? Regularmente, sí, regularmente este tipo los primeros 3 trabajos que les mencioné, que es el reporte de casos, serie de casos y transversal, como no los comparas, simplemente lo que haces es una descripción de los datos. Esos no llevan una pregunta como tal. De hecho, el resultado que se obtiene de esos trabajos es la posible formulación de una pregunta o la posible formulación de una hipótesis. ¿De acuerdo? Ya con los que vas a formular la pregunta es precisamente con los estudios de tipo analítico. No sé si con esto contesto tu pregunta. Sí, gracias, doctor. Muy amable.
Bien, ¿alguien más que tuviera alguna pregunta? No pude poner la arroba aquí en el chat, pero bueno, es Josema Jimeneza, arroba, y lo que sigue, tech.mx. Los que quisieran enviarme su propuesta, ténganlo por seguro que estaré muy, muy pendiente. Y bueno, la idea es que ustedes puedan hacer un trabajo de investigación que al final termine en una publicación. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, soy Sergio Díaz, neurocirujano, y actualmente estoy haciendo el fellow con el doctor Alberto Pérez Contreras en El Ángeles. Eh, Muchas gracias primero, doctor, por la ponencia. La verdad es que transmite conocimiento y expertise, y quisiéramos pues saber si podríamos enviarle a su correo algunos trabajos estructurados que para, si por ejemplo se piensa enviar a la revista AMSICO y ya se tiene armado, como antes de enviarlo, no sé, como parte de tutoría metodológica, antes de enviarlo directamente a la revista, darle, o sea, podría apoyarnos con un visto bueno previo, no sé, o ya bien, si usted revisa la revista, pues subirlo y ya después esperar las correcciones por medio de la revista. No sé qué nos recomienda al respecto. No, con todo gusto, doctor Sergio. Uno de los objetivos fundamentales de este curso es de que ustedes se formen con esta idea de la metodología. De hecho, esto, lo que les acabo de mencionar es lo que sí o sí deben de ustedes saber, es como el conocimiento no negociable. ¿Sí? Hay información que en algún momento les pudiera compartir. Tratamos de ser muy, muy, muy objetivos en lo que queremos, porque bueno, lo que queremos es de que ustedes también tengan conocimiento en relación a lo que es todo lo que tiene que ver con la cirugía de columna. Pero sí, doctor, con toda confianza, por ahí ya le dejé mi correo electrónico, se los vuelvo a repetir, es josemajimeneza@tech.mx. Voy a leer un poquito las preguntas. Aquí está, me imagino que es David. Dice, ¿con cuántos pacientes mínimo puede hacer el estudio transversal o en cuánto se queda una serie de casos? Normalmente hacer estudios de tipo descriptivos, digamos que una serie de casos pasa de ser de 2 o más pacientes. Lógicamente, entre más pacientes se tengan, es mucho mejor. De hecho, hay algunas reglas no escritas y se las voy a confesar un poquito porque, bueno, son de utilidad. Que dicen, bueno, ¿cuánto es lo mínimo? No sé si ustedes hayan escuchado decir, es que 30 es lo mínimo. Realmente eso no existe. Lo comentan porque cuando se empiezan a hacer los análisis estadísticos, que son las famosas tablas de 2x2, se supone que cuando empieza uno a ordenarlos, debe de existir al menos tres personas en cada una de las celdas. Entonces se dice que cuando manejamos 30 pacientes, pues puede existir esta posibilidad de que ocurran estas 3 personas en cada una de las celdas, porque cuando una celda no está, simplemente no va a aparecer absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, siendo lo más ortodoxo, volviendo a la pregunta, ¿cuánto es lo mínimo? Después de 2 pacientes se convierte en una serie de casos, pero si esta serie de casos se convierte en una población que ya sea que es la de mi hospital o la de un país, acuérdense que el término de transversal tiene un sinónimo que es de prevalencia, o sea, todas las enfermedades que están en ese momento. Viene otra pregunta muy interesante del doctor José Antonio. Dice, buenas noches, la pregunta que formulemos ya será definitiva o podemos cambiarla más adelante. Qué bueno que me hace esa pregunta, José Antonio. En investigación se dice que no hay buenos escritores, hay buenos reescritores. ¿Qué quiere decir con esto? Que ustedes hagan la pregunta y luego ya después revisen, chequen la literatura, vuelvan otra vez a reformularla y háganla cuantas veces se necesita, ¿sí? Por eso les decía, no traten de hacer la pregunta de investigación con la primera idea que ustedes tienen. Háganla, incluso guárdenla y si desean cambiarla, no hay ningún problema, ¿sí? La idea es de que ustedes hagan un trabajo que realmente venga a reflejar lo que ustedes realmente hacen en investigación. Les voy a platicar una anécdota. Aparte de estar en la revista de la revista de columna, formo parte de los comités editoriales
de varias revistas internacionales. De hecho, formo parte del comité editorial de la Asian Span Journal. Y bueno, el doctor Park, que ya dejó de estar como editor, pero cada mes me mandaba un correo para preguntarme si no había algo que nosotros como latinoamericanos pudiéramos ofrecer, porque acuérdense que ahí se maneja toda la parte de Asia. Y una vez sí le pregunté, le dije, oiga, doctor, ¿y por qué razón hay tanto interés? Dice, lo que pasa es que sabemos que en Latinoamérica hacen las cosas bien y con menos recursos. Entonces, todo lo que ustedes hacen, estoy seguro que en cada uno de sus centros saben hacer cosas muy buenas, saben hacer cosas muy diferentes, saben hacer cosas con otro tipo o con variantes de las técnicas. Eso puede ser motivo de publicación. Y bueno, pues lo importante es de que aprendan a legar lo que ustedes han aprendido, ¿no? Y dejar que todo este conocimiento que ustedes tienen, pues esté bien sustentado y que esa experiencia, pues se convierte en lo que hemos llamado nosotros como la evidencia. Me comentan aquí dice que si la pregunta la van a mandar en un documento de Word, lo pueden mandar en el Word que les vamos a mandar. Voy a permitirme compartir nuevamente la pantalla para enfocarme un poquito a esa parte. Si me permiten un segundito, permítame nada más, para contestar nuevamente la pregunta y ser mucho más claros. Específicamente, este es el formato que ustedes les van a enviar a su correo electrónico. Ustedes pueden poner aquí como si fuera lluvia de ideas, cuáles son las cosas que ustedes van se les hace interesante. No todo tiene que estar incluido, ¿sí? Igual con la intervención. Y al final, ustedes van a formular aquí donde dice edite su pregunta, van a hacer su pregunta de investigación, ¿sí? Y bueno, pues nuevamente aquí están las fechas y dónde lo estarían enviando, ¿sí? No sé si contestamos la pregunta que teníamos aquí en el chat. Muy bien, no sé si existe alguna otra pregunta. Creo que de las preguntas que tenemos aquí son las únicas que tenemos. Doctora Diana. Muchas gracias, doctor. Bueno, creo que sí, se cumplieron con la respuesta de las preguntas de los doctores. De todas formas, doctores, si tienen alguna duda más adelante, si hay alguien, siempre me encuentro con doctores, con personas que me dicen es que se me hace muy difícil realizar este tipo de preguntas de investigación o idear algo que sea interesante. Platíquenoslo, pueden mandarnos la lluvia de ideas y nosotros les podemos ayudar para realizar la pregunta y finalizar su tarea como tal. Y bueno, de ahí en adelante, pues obviamente también hacia la investigación completa, ¿no? Y la publicación del artículo. Por favor, tengan esa confianza. Voy a hacer, quisiera ahorita que ya estamos todos, creo que siguen todos los participantes que iniciamos. Entonces, me gustaría comentarles, vamos a hacer un chat de WhatsApp. Por el momento habíamos estado en comunicación vía correo electrónico, pero sí me gustaría que hiciéramos esta comunicación vía WhatsApp, que para todos creo que es mucho más eficiente y del día a día que revisemos el WhatsApp a que revisemos el correo. Entonces me voy a permitir agregarlos. Va a ser un chat únicamente informativo, no va a haber participaciones, pero si alguien tiene alguna pregunta pueden escribirme de forma directa, ya sea a mí o a los ponentes que van a estar dando también como el doctor Jiménez su correo o sus contactos. Y bueno, con toda confianza, de verdad podemos apoyarlos para que logremos que cada uno de ustedes al final de este proyecto puedan hacer una o más publicaciones, las que gusten. Entonces, ese es el objetivo principal de esta plática. Doctor Jiménez, pues muchísimas gracias, la verdad, muy dinámica la sesión. Creo que mis felicitaciones, a todos nos mantuvo al tanto y creo que podremos iniciar estos proyectos con todos los participantes, ¿no? Gracias a todos por su asistencia. Vamos a tratar de apoyarlos en toda la metodología para que logremos una publicación mínimo en este proyecto, ¿vale? No sé si alguien más tenga alguna pregunta y si no, pues damos por concluida la sesión. Eduardo Reina, Sí. ¿alguna pregunta?
No, nada más felicitar al doctor José María Jiménez, la verdad, excelente ponencia. Y doctor, pues si hay oportunidad de estarle escribiendo en el transcurso de la semana, nada más para aclarar algunas dudas con respecto a la pregunta de investigación. Yo ya tengo algunas líneas trabajadas acá en el Hospital General de León, entonces sí me gustaría compartir con usted algunos de los proyectos que tengo. No, con todo gusto, incluso ya tenemos algo de material que en algún momento podríamos compartir. Tenemos por ahí en el acervo algunos libros que me gustaría que trabajáramos. De hecho, en alguna ocasión hicimos un proyecto precisamente con AO Spine, donde toda esta actividad de educación e investigación pues está muy, muy bien plasmada. Entonces, siéntanse con la confianza, por ahí les mandé ya mi correo electrónico. Me encantaría compartirles toda esta información, porque bueno, uno de los objetivos fundamentales es ¿no? Que le quitemos lo complejo a la investigación, ¿no? O sea, que realmente sea un instrumento en el que, así como se los dije yo, toda actividad que ustedes hagan, que de repente tuvieron un caso que se comportó de manera diferente, ¿sabes qué? Me pongo a revisar la literatura y me pongo a trabajar en ello. Y otra cosa, por ejemplo, algo que pasa frecuentemente, ahora, que nos invitan a un evento, que nos invitan a un congreso, oye, quiero que me des una plática de síndrome medular anterior. Ah, ¿sabes qué? O sea, me pongo a revisar, pues haces un trabajo de revisión. Entonces, todo lo que ustedes hagan, traten de que no se quede únicamente en el computador, ¿sí? Traten de que todo esto lo saquen y hay manera de hacerlo, ¿no? Hay diferentes, por eso la idea era que ustedes, aparte de saber cuáles son esos puntos, para mí estos son los puntos más importantes. Claro, cada uno de ellos tiene a lo mejor situaciones muy puntuales que incluso ya en lo particular lo pudiéramos platicar. Y bueno, la verdad, siéntanse con la confianza a mí me encanta, es más, me encanta recibir mensajes de gente que en algún momento quiere trabajar y quiere hacer un trabajo de investigación. Y la verdad, me da mucho gusto cuando la gente se motiva. Y bueno, ese es los objetivos fundamentales de precisamente empezar con este curso, con un tema de investigación. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Muchas gracias por su comentario. Ok, gracias. Pues muy bien. Doctora, pues creo que no hay ninguna pregunta y pues nuevamente yo agradecerles la invitación. Doctora Diana, muchas gracias por haberme invitado en este excelente proyecto. Bueno, agradecerle también a nuestro presidente, el doctor Antonio Canales, y al doctor Pérez, quienes son los que han estado trabajando junto con la doctora Diana. Y pues bueno, pues aprovechen todo este trabajo que se está haciendo, que la verdad realmente creo yo que va a evolucionar bastante bien. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos, doctores.